Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito del tema de conversiones, pero vamos a iniciar con lo que se conoce o se llama análisis dimensional. Okay. En un video anterior ya se mencionó el aspecto de una medición. Recordar que una medición, cualquiera que sea, va a tener una magnitud y va a tener una unidad. Ya hubo una serie de videos al respecto de la parte numérica. Se hablaron de redondeo, notación científico exponencial, cifras significativas. Ahora nos vamos a enfocar en la parte de las unidades. Ahora, cuando hablamos de las unidades, estas se pueden analizar y tomar en cuenta para hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, algo típico en análisis dimensional son las unidades que tienen varias unidades compuestas, podríamos llamarlo, unidades que están formadas por varias cosas. Por ejemplo, la velocidad. Podemos decir que un objeto, un automóvil, por ejemplo, se mueve con una rapidez de 60 kilómetros por hora. O podemos hablar también de una densidad, que cierto líquido, cierta sustancia, tiene una densidad de 0,76 gramos sobre mililitro. Entonces, lo que hay que hacer aquí es analizar qué significa. Vamos a empezar con la velocidad porque es un ejemplo que probablemente se ha estudiado desde la escuela y luego vamos a hacerlo con la densidad. Pero básicamente lo que hay que hacer aquí es interpretar esas unidades. Entonces, lo primero que se hace es básicamente ver cómo es un número entero, se puede tratar como una fracción en la cual en el denominador, es decir, en la parte de abajo, tiene un número. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros podríamos interpretar ese valor como una equivalencia. Es decir, que el vehículo, el objeto recorre 60 kilómetros en una hora. Esa es una equivalencia, a partir de la cual podemos hacer reglas de 3. Entonces, en este caso, yo puedo decir que 60 kilómetros son recorridos en una hora, o que en una hora lo que se recorre son 60 kilómetros. Entonces, teniendo eso bien claro, esa equivalencia, nosotros podemos entonces decir, ok, ¿y 120 kilómetros? Si yo tengo el doble de distancia, ¿cuánto tiempo tardaré? Entonces, haciendo una regla de 3, la podemos escribir, o en este caso se puede hacer mentalmente, por decirlo así. Entonces, si tenemos que 60 kilómetros son recorridos en una hora, 120 kilómetros, ¿cuánto tardarán en recorrerse? 120 kilómetros van a tardar ser recorridos 2 horas. Bueno, y si más bien tengo media hora, entonces, en media hora, ¿cuánta distancia es recorrida? Bueno, entonces en media hora se recorre la mitad de la distancia, es decir, 30 kilómetros. Eso es el análisis dimensional, es ver las unidades y poder interpretarlas para hacer alguna relación. Podemos verlo como una regla de 3. Lo podemos ver mucho con la densidad. Desde la escuela y colegio se nos ha enseñado que la densidad, la formulita es masa entre volumen. Y entonces aquí podemos despejar. De manera que si nos dan la masa y la densidad, podemos despejar el volumen. Si nos dan el volumen y la densidad, podemos despejar la masa. Ahora, eso es perfectamente válido. Es más, a veces hasta una especie de triangulito nos enseñaban de esta manera, donde teníamos densidad, masa y volumen. Entonces, para sacar la masa, multiplicábamos densidad y volumen. Para sacar el volumen, teníamos masa entre densidad. Para sacar la densidad, es masa entre volumen. Y es válido, no tiene nada malo esto. Sin embargo, la idea es interpretar el porqué, ir más allá. Insisto, si se desea seguir utilizando ese triangulito, esa fórmula, está súper bien. Nada más quiero presentar otra visión, por decirlo así. Entonces, si yo tengo este líquido con esta densidad, entonces, nuevamente, el primer paso es hacer un análisis de qué, significa o qué ponemos en la parte de abajo, en el denominador. Entonces aquí iría un 1. Eso significa que una manera de interpretarlo es básicamente que un mililitro de esa sustancia va a tener una masa de 0,76 gramos. Si yo voy y con algún instrumento, por ejemplo una probeta, mido exactamente un mililitro, sin necesidad de ir y usar una balanza, yo sé que ese mililitro tiene una masa de 0,76 gramos. O más bien yo tengo una balanza. Entonces yo sé que en la balanza voy echando gota a gota ese líquido.
En el momento en el cual la balanza me diga 0.76 gramos, no importa el recipiente que yo tenga, cuando diga 0.76 gramos, yo sé que ahí yo tengo 1 mililitro de ese líquido. Esa es la relación que quiero que entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos dan esa densidad, recordemos que eso es una propiedad intensiva, la densidad es una propiedad intensiva. ¿Qué pasa si nos dicen, por ejemplo, que se tienen 255 mililitros de este líquido? Y lo que nos preguntan es, ¿cuál será su masa? Entonces agarran un recipiente y llenamos ese recipiente y a donde se llenó son 250 mililitros. Pero yo necesito almacenarlo, ocupo transportarlo, ocupo saber la masa. Entonces en ese caso, partimos del valor que nos están dando, 250 mililitros de líquido. Y vamos a agarrar nuestra densidad y la vamos a utilizar para hacer una regla de 3 si gusta verse, o lo vamos a utilizar como una división, como una fracción. De manera que vamos a decir en este caso que 1 mililitro de ese líquido equivale a 0,76 gramos. Y aquí vemos que mililitros se cancela con mililitros y lo que nos quedan son los gramos de la sustancia. En este caso particular, eso nos da un valor de 193,8 gramos. Entonces, eso significa que yo tengo ese recipiente donde le caben 255 mililitros, pero la masa va a ser de 193,8. Ahora, solo como paréntesis, recordemos que si bien esto nos estamos enfocando en la parte de las unidades, y la parte numérica no hay que dejarla de lado. Recordar que en este caso hay que utilizar o hacer un uso adecuado de la cantidad de cifras significativas. Si no lo han visto, lo que me refiero es que vean el videito que se llama Cálculos con cifras significativas, como estamos haciendo una multiplicación, y esto tiene 3 cifras y esto tiene 2, el resultado debería de expresarse con 2 cifras. Así que oficialmente eso debería de expresarse como 1,9 por 10 a la 1 gramos, porque tenemos que expresar el resultado con 2 cifras. Insisto, esto es solo para correlacionar, para entender que no, cada videito no es como una isla, en realidad todo está interrelacionado. Lo que quiero que quede claro, luego pueden enfocarse en la parte de las cifras significativas, es simplemente ese análisis dimensional, ver cómo utilizamos la densidad, cómo estamos utilizando esa unidad compuesta, podemos llamarle así, para partir del volumen y llegar a la masa. Y alguien puede decir, pero si hubiera utilizado el triangulito me da lo mismo. Sí, claro, pero lo que quiero que entendamos es una forma más de ver. Nosotros lo podemos ver como con el triangulito, lo podemos ver como una regla de 3. 1 mililitro es a 0,76 gramos, como X, como 255 mililitros es a X. Y entonces hacemos esa regla de 3, hacemos esa proporción, dejamos ahí. O lo podemos ver aquí como una fracción, lo podemos ver aquí como un factor de conversión. Más adelante en el siguiente video vamos a entrar en detalles de qué es exactamente esto del factor de conversión, pero lo podemos ver como una forma más de hacer una regla de 3, que a veces se nos confunde, se nos hace muy complicado, pero es igual de fácil que usar la formulita o usar esa regla de 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora la densidad de la sustancia va a ser de 1,56 gramos por mililitro. Y entonces yo voy a una balanza, agarro un recipiente, no importa cuál, voy echando y entonces voy a echar exactamente 15,50 gramos de esa sustancia. La pregunta es, ¿cuál será su volumen? Entonces en este caso, insisto, podemos usar la fórmula, podemos usar la regla de 3, vamos a trabajarlo como si fuera un factor de conversión, es decir, como si fuera partimos de la equivalencia y llegamos a la fracción. Entonces, hagamos el análisis. Esa es la densidad, es como que haya 1 abajo. La equivalencia a la que me refiero es que 1,56 gramos de esa sustancia equivalen a 1 mililitro. Entonces, eso es el análisis del enunciado. Ahora partimos del valor que me están pidiendo, que me están preguntando.
15,50 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a multiplicar por una fracción. Esa fracción sale de esa equivalencia. ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? Bueno, eso vamos a profundizar un poquito más en el siguiente video, pero la idea es cancelar los gramos. De manera que si yo quiero cancelar los gramos, entonces en este caso tengo que poner 1,56 gramos abajo y poner 1 mililitro arriba. Eso es básicamente una regla de 3, pero lo ponemos como un factor de conversión. Gramos se van con gramos y en este caso particular vemos que 15.5 entre 1.56 nos da un valor de 9,935897,436 mililitros. Y aquí nuevamente menciono la parte de las cifras significativas. Mentira que todas esas cifras son significativas, no es cierto. Como es una multiplicación o división, entonces vemos que esto tiene 4 cifras, esto tiene 3, el resultado debería tener 3, de manera que esto lo deberíamos de expresar como 9,94 mililitros. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Igual, como les digo, si alguien tiene dudas, preguntas, vuelva a ver el video, o al contrario, si se entiende, pero como que se siente que falta profundizar más, vean el siguiente video donde hablamos propiamente de las conversiones, explicamos más claramente qué es un factor de conversión y luego hacemos unos cuantos ejercicios al respecto.